Tras casi incendiar su cocina por una simple sopa, Ximena pensó que había tocado fondo. Pero cuando un bombero de ojos azules apareció en su puerta, se dio cuenta de que el verdadero incendio apenas estaba comenzando. Uno que amenazaba con consumir su corazón y reavivar las cenizas de un oscuro pasado que se negaba a morir. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a plástico quemado fue la primera advertencia, un presagio químico y acre que se arrastró por debajo de la puerta de su estudio y le picó en la nariz, mucho antes de que la estridente sirena del detector de humos desgarrara el silencio de su apartamento. Ximena Herrera, vestida con un pijama de franela desteñido que había visto noches mejores y con el cabello recogido en un moño caótico que desafiaba la gravedad, irrumpió en la cocina agitando un paño de cocina con la furia de un torero desesperado. Pero el humo negro que se elevaba de la cacerola olvidada en la estufa era denso y terco, una columna de su propio fracaso que se negaba a disiparse. La sopa instantánea, su cena rápida y solitaria, olvidada sin una gota de agua, se había transformado en un bloque de carbón derretido, una escultura moderna y trágica de su actual estado vital. Entre ataques de tos que le sacudían el cuerpo entero, corrió hacia la ventana del pequeño balcón, abriéndola de par en par para que el aire fresco y sorprendentemente frío de la noche en Guanajuato le golpeara el rostro sudoroso. Abajo, en el callejón empedrado, las siluetas de algunos vecinos ya se congregaban, sus rostros vueltos hacia arriba, sus dedos apuntando a su ventana como una acusación colectiva. El sonido lejano de una sirena, un lamento creciente en la distancia, se acercaba con una velocidad alarmante. Esto no era una falsa alarma, era real, una humillación pública en toda regla. El portero, don Manuel, seguramente llamaría al interfono con su voz grave y preocupada. Los bomberos subirían por el elevador, o peor aún, por las escaleras con sus botas pesadas y descubrirían su épico desastre culinario. La sirena cesó abruptamente justo frente a su edificio. Un silencio repentino que fue casi más aterrador que el ruido, y el eco de las botas pesadas resonando en el pasillo de baldosas hizo que su corazón martilleara contra sus costillas como un pájaro atrapado. Cuando llamaron a la puerta con una serie de golpes firmes y autoritarios, se dio cuenta de que no tenía más opción que enfrentar la música. Al abrir, un bombero alto, con el rostro manchado de hollín, que de alguna manera solo acentuaba la intensidad de sus ojos increíblemente azules, la observó con una calma que la enfureció. ¿Todo bien por aquí, señora?, preguntó él, su voz tan serena y profunda que vibró en el aire cargado de humo. Y lo único que su cerebro, traicionero y absurdo, pudo formular fue: «Genial, ahora necesito 2 extintores, uno para la cocina y otro para el incendio que acaba de empezar en mi pecho». La humillación, descubrió Ximena en los minutos que siguieron, tenía múltiples capas y un olor distintivo a químico extintor. Mientras el bombero de ojos azules, cuyo nombre en la chaqueta decía A. Vargas, se movía por su cocina con una eficiencia tranquila, otro bombero más joven ventilaba el apartamento, abriendo cada ventana y creando una corriente de aire que parecía llevarse consigo los últimos vestigios de su dignidad. Alejandro Vargas no hizo ningún comentario sarcástico, no la sermoneó sobre los peligros de cocinar sin supervisión. Simplemente hizo su trabajo, evaluando el daño, asegurándose de que no hubiera brasas ocultas y declarando finalmente la escena segura con un profesionalismo que era casi insultante. Le hizo unas cuantas preguntas de rigor, su mirada recorriendo el pequeño apartamento, deteniéndose por un instante en la pila de libros junto al
Sofá y el ordenador portátil abierto en la mesa del comedor, testigos mudos de su vida como redactora freelance. Tendrá que ventilar bien durante unas horas, le aconsejó, su voz todavía envuelta en esa calma exasperante. Y quizás pedir una pizza esta noche. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, apenas perceptible bajo la capa de hollín. Jimena solo pudo asentir, sintiendo el calor subir por su cuello, un rubor que no tenía nada que ver con el fuego. Se sentía infantil, incompetente, una caricatura de mujer adulta que ni siquiera podía preparar una sopa de fideos sin provocar una emergencia municipal. Era exactamente el tipo de pensamiento que la voz de Ricardo, su exmarido, le habría susurrado al oído, con ese tono condescendiente que también dominaba. «¿Ves, Jimena?», se la imaginó diciendo, «no puedes hacer nada bien sin mí, ni siquiera alimentarte». Sacudió la cabeza tratando de ahuyentar el fantasma. Cuando los bomberos finalmente se marcharon, dejando tras de sí el silencio, un olor penetrante y una fina capa de polvo blanco sobre la encimera, Jimena se quedó de pie en medio de su sala, abrazándose a sí misma. El apartamento, su refugio, el único lugar en el mundo donde se sentía segura tras un divorcio que la había dejado hecha pedazos, ahora se sentía contaminado por su propio descuido y por la mirada compasiva de un extraño de ojos azules. Al día siguiente, el olor a desastre persistía, un recordatorio constante que se negaba a desaparecer a pesar de tener todas las ventanas abiertas y de haber gastado medio bote de ambientador con aroma a lavanda. Jimena trabajaba desde la mesa del comedor, intentando concentrarse en un artículo sobre las tendencias del marketing digital para un cliente de Querétaro, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la cocina. La cacerola quemada reposaba sobre el fregadero como un artefacto de un naufragio, una pieza de museo de su humillación. Había intentado fregarla, pero el metal deformado y el bloque carbonizado en su interior se resistían a cualquier esfuerzo. Parte de ella quería tirarla a la basura, borrar la evidencia, pero otra parte, una parte masoquista y extrañamente sentimental, sentía la necesidad de conservarla. Era un recordatorio, quizás, de que incluso del desastre más absurdo se podía sobrevivir. Fue entonces cuando su teléfono sonó, mostrando el nombre de Camila en la pantalla. Un salvavidas. «Amiga, por favor, dime que estás viva», dijo Camila a modo de saludo. Su voz siempre un torbellino de energía. «Don Manuel me llamó anoche. Estaba a punto de marcar tu número cuando me dijo que ya estabas a salvo. Casi quemás el edificio. ¿Qué demonios pasó? ¿Intentaste hacer un crème brûlée?». Jimena soltó una carcajada que sonó más como un sollozo. «Peor, mucho peor. Fue una sopa instantánea, Cami. Fui derrotada por una sopa de 99 centavos. Se recostó en la silla, pasando una mano por su rostro. «Y eso no es lo peor. Tuvieron que venir los bomberos, todo el equipo. Y por supuesto, el que entró primero era básicamente un dios azteca con un extintor, alto, fuerte y con unos ojos que deberían ser ilegales». Camila guardó silencio por un momento, un silencio cargado de anticipación. «¿Ilegales cómo?», preguntó finalmente, su tono cambiando de preocupado a conspirador. «Ilegales como arrésteme ahora mismo y lléveme presa», confesó Jimena, el humor irónico volviendo a ella como un mecanismo de defensa. «Te juro, Cami, yo estaba allí, con mi pijama de ositos, oliendo a humo, mi cocina destruida, y lo único que podía pensar era en lo bien que le quedaba el uniforme. Soy un desastre andante». «No, eres humana», la corrigió su amiga con calidez. «Y una humana con buen gusto, por lo que parece. ¿Le pediste su número para, no sé, agradecerle por salvar tu patética cena?». «Claro que no, apenas podía mirarlo a la cara. Solo quería que la tierra me tragara y me escupiera en otra ciudad. Olvidemos esto. Fue una pesadilla». Pero, mientras lo decía,
La imagen de esos ojos azules, serenos en medio del caos, se negaba a desaparecer de su mente. 2 días después, con la despensa vacía y la firme resolución de no volver a pedir comida a domicilio durante al menos una semana, Ximena se armó de valor y se dirigió al Soriana más cercano. Empujar el carrito por los pasillos iluminados con luces fluorescentes era un ejercicio de normalidad forzada, un intento de demostrarse a sí misma que podía manejar las tareas básicas de la vida adulta. Estaba en la sección de productos de limpieza, tratando de decidir entre 2 marcas de limpiador multiusos con aroma a cítricos, cuando su teléfono volvió a sonar. Era Camila, por supuesto. «Solo para que sepas, acabo de pasar por tu calle y ya no huele a apocalipsis», bromeó. «¿Considera eso una victoria?» Ximena sonrió, apoyando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras cogía una de las botellas. «Pequeñas victorias, amiga. Hoy estoy conquistando el supermercado. El siguiente paso, el mundo». Se dirigió hacia el pasillo de las pastas, el carrito traqueteando suavemente. «Oye, hablando del apocalipsis del otro día», continuó, bajando la voz instintivamente a pesar de que estaba rodeada de extraños. «No te conté el detalle más humillante de todos. El bombero, el guapo. ¿Recuerdas que te dije que tenía una voz increíblemente tranquila? Sí, el capitán Calma en medio de tu infierno de fideos», confirmó Camila, claramente disfrutando del apodo. «Bueno, pues además de todo, cuando me estaba dando instrucciones, se le formó un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda al sonreír. Un hoyuelo, Cami. ¿Quién tiene un hoyuelo en medio de una emergencia? Es simplemente injusto. Es como si el universo hubiera diseñado a un hombre específicamente para hacerme sentir como un troll de las cavernas. Era tan absurdamente atractivo que me daban ganas de prenderle fuego a algo más, solo para que volviera». Mientras soltaba la última frase, una mano se extendió frente a ella, alcanzando una caja de espaguetis de la misma estantería que estaba mirando. Ximena levantó la vista, todavía con una sonrisa tonta en los labios por su propia exageración, y su sonrisa se congeló, derritiéndose en una máscara de puro horror. De pie, a menos de 1 metro de distancia, vestido con unos vaqueros y una sencilla camiseta gris, que hacía más por sus hombros de lo que cualquier uniforme podría hacer, estaba él, el bombero, Alejandro Vargas, sin hollín, sin casco, pero con los mismos ojos azules imposibles, y para su absoluta mortificación, con un hoyuelo claramente visible en su mejilla izquierda, mientras una lenta sonrisa de reconocimiento se extendía por su rostro. El tiempo pareció estirarse y volverse pegajoso. Cada segundo, una eternidad de mortificación. Ximena sintió que toda la sangre de su cuerpo se precipitaba a sus pies, dejándola fría y mareada. Su cerebro entró en cortocircuito, repitiendo en un bucle infinito su última frase. Me daban ganas de prenderle fuego a algo más, solo para que volviera. Quería que la tierra se abriera y la devorara. Quería activar el sistema de rociadores del supermercado y crear una distracción. Quería retroceder en el tiempo 30 segundos y haberse mordido la lengua hasta hacerla sangrar. Alejandro Vargas, por su parte, parecía increíblemente divertido por la situación. Sostuvo la caja de espaguetis en una mano, su sonrisa creciendo ligeramente mientras la observaba procesar la catástrofe. Él había escuchado cada palabra de su ridícula y halagadora descripción. «Señora del incendio, ¿verdad?», dijo finalmente, su voz tan calmada y profunda como la recordaba, aunque sin la urgencia de la sirena de fondo. «Veo que sobrevivió a la intoxicación por fideos». Ximena cerró los ojos por un instante, deseando ser invisible. «Hola», logró susurrar, su propia voz un hilo apenas audible. Se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de compostura. «Sí, sobreviví. Gracias por, ya sabe, su ayuda».
Su mente buscaba frenéticamente algo inteligente, algo ingenioso que decir para salvar la situación, pero todo lo que encontró fue un vacío blanco de pánico. Él ladeó la cabeza, sus ojos azules brillando con una diversión que no era cruel, sino genuina. «Me alegro». Por un momento pensé que podríamos tener que evacuar el pasillo de las pastas también. La broma la desarmó. A pesar de su vergüenza, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «No, creo que los carbohidratos están a salvo por ahora», respondió, sorprendida de poder formar una oración coherente. Se quedaron en silencio por un momento. Un silencio incómodo, solo roto por la música ambiental del supermercado y el distante anuncio de una oferta en el departamento de carnes. «Bueno, yo tengo que irme», balbuceó Jimena, empezando a empujar su carrito hacia atrás. «Comprar cosas». «Claro», dijo él, dando un paso a un lado para dejarla pasar. «Tenga cuidado con la estufa». La forma en que lo dijo, con ese hoyuelo asomando de nuevo, la hizo sentir una extraña mezcla de vergüenza y un aleteo en el estómago que no había sentido en años. Salió huyendo de ese pasillo como si estuviera en llamas, sin atreverse a mirar atrás, el corazón latiéndole con una fuerza renovada, no de pánico, sino de algo completamente diferente y mucho más peligroso. Jimena prácticamente corrió por el resto del supermercado, arrojando artículos en su carrito sin siquiera mirar las etiquetas. Pagó en la caja, registradora de autoservicio, agradecida de no tener que interactuar con otro ser humano, y casi corrió hasta su coche en el estacionamiento. Una vez dentro, con las bolsas de la compra en el asiento del copiloto, apoyó la frente en el volante, respirando hondo. La humillación era tan intensa que casi tenía un sabor metálico. No solo la había visto en su peor momento, cubierta de sudor y pánico en su propio apartamento, sino que ahora la había escuchado describirlo como un Adonis, mientras ella misma se autodenominaba un troll. Era una comedia de errores tan cliché que si la escribiera en una de sus historias, su editor la acusaría de falta de originalidad. «¿Por qué a mí?», murmuró al volante, aunque una parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, estaba extrañamente viva. La interacción, por más vergonzosa que hubiera sido, la había sacado de su letargo de autocompasión. Era la primera vez en meses, quizás años, que sentía una emoción tan fuerte que no fuera tristeza, ansiedad o el eco del miedo que Ricardo le había inculcado. Este sentimiento era agudo, brillante y completamente suyo. Condujo a casa en una especie de trance, subió las compras por el ascensor y las dejó sobre la encimera de la cocina, justo al lado de la infame cacerola quemada que ahora parecía mirarla con aire de suficiencia. Mientras guardaba la leche en el refrigerador, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogió con recelo, esperando que fuera Camila para pedirle un informe detallado del encuentro que sin duda ya le había contado a medias antes de colgar abruptamente. Pero no era Camila, era un número desconocido. Su corazón dio un vuelco, un eco del pánico de antaño, la ansiedad de que pudiera ser Ricardo desde un número nuevo. Pero el mensaje que apareció en la pantalla no era amenazante. Era simple, directo, y hacía que un calor inesperado se extendiera por su pecho, borrando los últimos vestigios de su mortificación. «Si alguna vez necesitas clases de cocina, solo avísame, o de rescate. ¡Alejandro!». Jimena se quedó mirando la pantalla, releyendo las palabras una y otra vez. La audacia del mensaje la sorprendió y la deleitó a partes iguales. Era juguetón, ligeramente coqueto y de alguna manera increíblemente tranquilizador. No se estaba burlando de ella. Le estaba abriendo una puerta. Una pequeña sonrisa, genuina y sin rastro de vergüenza, se dibujó en su rostro. Se dio cuenta de que tenía el poder de decidir qué hacer a continuación. Podía ignorar el mensaje,
refugiarse de nuevo en su caparazón de seguridad y soledad y dejar que este episodio se convirtiera en otra anécdota humillante que contarle a Camila. O podía responder, podía aceptar la broma, entrar en el juego y ver qué pasaba. Por primera vez desde que su matrimonio se había desmoronado, la idea de lo desconocido no le parecía aterradora, sino emocionante. Miró de nuevo la cacerola quemada sobre el fregadero, ese monumento a su pequeño desastre. Quizás, después de todo, no era un símbolo de fracaso. Quizás solo era el comienzo de algo. El humo se había disipado, pero en su lugar una pequeña y vacilante llama de esperanza había comenzado a arder. Y por primera vez en mucho tiempo, Ximena no sintió la necesidad de apagarla. La pantalla del móvil brillaba en el apartamento oscurecido, las palabras de Alejandro proyectando un suave resplandor en el rostro de Ximena. Cada letra parecía pulsar con una energía propia, una mezcla de audacia y encanto que no sabía cómo descifrar. El silencio que siguió a su llegada a casa, antes un manto de soledad reconfortante, ahora estaba cargado de una tensión vibrante, la expectativa de una respuesta que no se sentía preparada para dar. Su pulgar flotó sobre el teclado, temblando ligeramente. Su mente era un campo de batalla, una parte de ella, la parte cínica y herida, moldeada por años de sutiles humillaciones y críticas corrosivas por parte de Ricardo, gritaba que era una trampa, una broma. Él solo estaba siendo educado, o peor, se estaba divirtiendo a su costa. El héroe de la ciudad bromeando con la mujer incompetente que casi incendia su cocina. «No seas ridícula», siseaba la voz de Ricardo en su memoria. «Un hombre como él nunca se interesaría en serio por alguien como tú. Eres torpe, un pequeño desastre esperando a ocurrir». Esa voz había sido su banda sonora durante tanto tiempo que casi la confundía con su propia intuición. Pero luego había otra voz, más suave y vacilante, una versión más joven de sí misma que aún creía en los finales felices y en los encuentros fortuitos en los pasillos de los supermercados. Esa voz le susurraba que tal vez, solo tal vez, era genuino. Quizás su humillación no era lo primero que él veía en ella. Quizás veía el humor en la situación, a la mujer detrás del pánico y del pijama de ositos. Era una posibilidad tan aterradora como emocionante. Incapaz de resolver el debate interno, recurrió a su único salvavidas en momentos de crisis. La marcación rápida a Camila. «Me ha enviado un mensaje», dijo Ximena sin preámbulos en cuanto su amiga contestó. «El bombero, el capitán Calma con el hoyuelo». Le leyó el mensaje en voz alta, su propia voz sonando extraña y lejana. Al otro lado de la línea, el silencio de Camila fue breve, pero denso. «Ximena Herrera, si no respondes a ese mensaje ahora mismo, iré a tu casa, cogeré la cacerola quemada y te golpearé con ella hasta que entres en razón», declaró Camila con una seriedad fingida. «Es lo más tierno y valiente que ha hecho un hombre desde siempre. Te está dando una oportunidad, no puedes ignorarlo». «¿Pero qué le digo, Cami?», se lamentó Ximena, hundiéndose en el sofá. «Gracias, pero prefiero seguir siendo un peligro público». «Oh, claro, ¿qué tal mañana? Puedes enseñarme a no convertir el agua en humo. Soy pésima en esto». «Sé tú misma», la aconsejó Camila, suavizando la voz. «Sé la Ximena ingeniosa y divertida que conozco, la que usa las palabras para construir mundos, no para esconderse en ellos». Bromea con él. «Demuéstrale que tú también tienes sentido del humor al respecto». Impulsada por la fe inquebrantable de su amiga, Ximena respiró hondo. Miró de nuevo el mensaje y empezó a escribir, borrar y reescribir. Finalmente, con el corazón desbocado, envió una respuesta que le pareció el equilibrio perfecto entre su pánico y su personalidad. «Clases de rescate suena un poco drástico, pero podría aceptar un café para discutir los términos de mi rendición culinaria.
Invitas tú, como compensación por los daños a mi dignidad. Pulsó enviar antes de poder arrepentirse y arrojó el teléfono al otro extremo del sofá, como si fuera una granada a punto de estallar. La explosión llegó menos de un minuto después, en forma de una vibración y una respuesta que la hizo sonreír de verdad, una sonrisa amplia y genuina que le llegó a los ojos. Trato hecho. Jardín de la Unión. Mañana a las 5. Prometo no llevar un extintor. Pasó las siguientes 24 horas en 1909. Un estado de pánico y euforia fluctuantes. Rebuscó en su armario una docena de veces, descartando cada prenda por ser demasiado formal, demasiado informal, demasiado reveladora o demasiado sosa. Se sentía como una adolescente preparándose para su primera cita, una sensación tan extraña y desconocida que resultaba casi desconcertante. Su vida amorosa en los últimos años había sido inexistente, una tierra baldía y salada por el divorcio. Ricardo se había asegurado de que se sintiera indeseable, convenciéndola de que cualquier fallo en su relación era un reflejo directo de sus propias insuficiencias. Salir con alguien nuevo, especialmente con alguien como Alejandro, que parecía exudar competencia y seguridad, era como intentar correr un maratón después de años confinada en una pequeña celda. Llegó al Jardín de la Unión con 5 minutos de antelación, con el corazón martilleando un ritmo irregular contra sus costillas. El jardín estaba vibrante de vida, como siempre al atardecer. El sonido de los mariachis, afinando sus instrumentos, se mezclaba con las risas de los niños que perseguían palomas y el murmullo de las conversaciones de las parejas sentadas en los bancos de hierro forjado. El aire estaba perfumado, con el olor a elote asado y a azúcar caramelizada. Él ya estaba allí, sentado en uno de los bancos frente al kiosco central, y la visión de él hizo que se le cortara la respiración. Vestido con una camisa de lino blanca y unos vaqueros, se veía aún más impresionante, bajo la luz dorada del sol poniente que bajo las luces fluorescentes del supermercado. La vio, y su rostro se iluminó con esa lenta sonrisa que ahora reconocía, el hoyuelo haciendo una sutil aparición. Puntual, dijo al levantarse para saludarla. Para ser un desastre culinario, eres sorprendentemente organizada. No te acostumbres, respondió ella, agradecida de que su voz no flaqueara. Normalmente mi vida se rige por el caos controlado. Mi trabajo también, dijo él, y el hielo se rompió. La conversación fluyó con una facilidad inesperada mientras paseaban lentamente por los senderos de piedra del jardín. Hablaron de sus profesiones, ella sobre la soledad y la libertad de ser freelance, él sobre la camaradería y la adrenalina del cuartel de bomberos. Le contó historias divertidas de rescates no convencionales, como el de un gato atrapado en un árbol, que resultó ser una zarigüeya muy malhumorada, evitando cuidadosamente cualquier mención a peligros reales o tragedias. Ella, a su vez, le describió el terror de una página en blanco y la alegría de encontrar la palabra perfecta. Con cada paso, cada intercambio de sonrisas, Jimena sentía cómo los muros que había construido a su alrededor se desmoronaban, ladrillo a ladrillo. Era fácil hablar con él, un oyente atento que hacía preguntas bien pensadas, con sus ojos azules fijos en ella, con una intensidad que la hacía sentir como la única persona en el mundo. Se sentaron en un banco un poco más alejado del bullicio central y la conversación tomó un giro más serio. «Debo disculparme», dijo él de repente, su tono perdiendo un poco de su ligereza. «Por mi mensaje. Fue atrevido. Espero no haberte incomodado». Jimena se miró las manos entrelazadas en su regazo. «No, no lo hiciste. Fue sorprendente, en el buen sentido». Levantó la vista para encontrarse con la de él. «Para ser sincera, no estoy acostumbrada a el atrevimiento».
Al menos no del bueno. Una sombra de su pasado se coló en su voz y se arrepintió al instante de haberla dejado salir. Él no comentó nada, pero su mirada se suavizó con una comprensión tácita que fue más reconfortante que cualquier palabra. Bueno, dijo en voz baja, creo que todos merecemos un poco de atrevimiento del bueno de vez en cuando. Fue en ese momento, mientras la luz del crepúsculo los envolvía y el mundo parecía haberse calmado a su alrededor, cuando sintió la necesidad de establecer las reglas, tanto para él como para sí misma. Alejandro, empezó, su voz un poco más firme. Estoy saliendo de una época complicada de mi vida. Las cosas todavía están un poco revueltas. Me ha encantado hoy de verdad, pero necesito ir despacio, muy despacio. Esperaba que él se echara atrás, que su expresión se cerrara, pero él solo asintió, con una expresión seria en el rostro. Lo entiendo, dijo. Más de lo que crees. Despacio suena perfecto. Su respuesta, desprovista de presión o decepción, fue el regalo más preciado que podría haberle dado. Sin embargo, mientras se permitía un momento de alivio, sus ojos vagaron por la calle que bordeaba el jardín, y entonces lo vio. Un sedán negro, con un pequeño arañazo en el parachoques trasero derecho, exactamente como el coche de Ricardo. Estaba parado al otro lado de la calle, con el motor en marcha en silencio. No podía ver quién estaba al volante por el reflejo del sol poniente en el parabrisas. Un frío glacial le recorrió la espalda, borrando al instante la calidez del momento. Su cuerpo se tensó, su respiración se contuvo. Podría ser una coincidencia. Guanajuato era una ciudad pequeña, pero no tanto. Había miles de coches negros, pero el arañazo le resultaba tan familiar. ¿Estás bien? La voz de Alejandro atravesó la niebla de su pánico. Se había dado cuenta del cambio instantáneo en ella, de cómo su postura se había vuelto rígida, sus ojos fijos en algo más allá de él. Jimena apartó la vista rápidamente, forzando una sonrisa que parecía frágil y falsa. Sí, claro, es que me pareció ver a alguien que conozco. Falsa alarma. Pero el coche permaneció allí, inmóvil, un depredador esperando en el borde de su recién descubierta felicidad, y ella supo, con una certeza nauseabunda, que no era una coincidencia en absoluto. El resto de la cita estuvo teñida por una capa de ansiedad que Jimena luchó por ocultar. Se rió de los chistes de Alejandro, le hizo preguntas sobre su día a día e intentó mantenerse presente en el momento, pero una parte de su mente volvía constantemente al sedán negro. Para cuando finalmente se levantaron para irse, el coche había desaparecido, pero su presencia fantasmal permanecía. Un mal presagio que flotaba en el aire. Alejandro insistió en acompañarla a casa, una oferta que ella, en circunstancias normales, habría rechazado educadamente para mantener su independencia, pero que esa noche aceptó con un alivio que la avergonzó. El paseo por las sinuosas y empedradas calles de la colonia Embajadoras fue mayormente silencioso, pero fue un silencio cómodo, lleno de la tranquilizadora presencia de él a su lado. El aire nocturno se había enfriado considerablemente y Jimena se estremeció, cruzando los brazos sobre el pecho. Sin dudarlo, Alejandro se detuvo, se quitó su chaqueta de mezclilla y la colocó sobre los hombros de ella. La tela era pesada y cálida y olía sutilmente a él, una mezcla de aire fresco, café y algo distintivamente masculino y reconfortante. El gesto fue tan simple y, sin embargo, tan profundamente íntimo que le robó las palabras. Se envolvió más en la chaqueta, sintiéndose protegida de una manera que iba mucho más allá del frío. Cuando llegaron al portal de su edificio, se detuvieron bajo la luz amarilla del porche. «Gracias por hoy, Alejandro», dijo ella con voz suave. «Lo necesitaba». «Yo también», respondió él, y la sinceridad en su tono era inconfundible. Sus miradas se encontraron y por un momento
El mundo entero pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ellos. Él dio un paso adelante y ella pensó que iba a besarla. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y anhelo, pero él simplemente levantó la mano y apartó con suavidad un mechón de pelo que el viento le había soplado en la cara. El roce de sus dedos en su sien fue eléctrico, un pequeño incendio que le recorrió la piel. «Despacio», susurró él, más para sí mismo que para ella, cumpliendo su promesa. Dio un paso atrás, poniendo una distancia segura entre ellos. «Buenas noches, Jimena». «Buenas noches, Alejandro», respondió ella. Una punzada de decepción mezclada con su alivio. Lo vio alejarse por la calle hasta que su silueta desapareció en la esquina y solo entonces entró en el edificio. El calor de la chaqueta de él, un abrazo reconfortante contra la creciente inquietud de su alma. Una vez dentro de la seguridad de su apartamento, se apoyó en la puerta cerrada y respiró hondo, permitiéndose por fin procesar la montaña rusa de emociones del día. La alegría de la cita, el terror de ver el coche, el consuelo de su chaqueta, la tensión de la despedida. Se sentía agotada y revitalizada al mismo tiempo. Se quitó la chaqueta y la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en la tela. Su olor era un ancla, un recordatorio tangible de que la bondad y la calma existían, de que hombres como Alejandro eran reales. Quizás, solo quizás, estaba siendo paranoica con lo del coche. Ricardo había seguido adelante, o al menos eso les decía a todos sus amigos en común. Estaba construyendo una nueva vida, vendiendo la imagen del hombre razonable que había escapado de un matrimonio con una mujer inestable. Acecharla no encajaba en esa narrativa. Quería creerlo con todas sus fuerzas. Dejó la chaqueta en el respaldo del sofá, un guardián silencioso en su espacio, y se fue a su habitación, sintiendo un hilo de optimismo desenroscarse en su pecho. Quizás, despacio, era exactamente lo que necesitaba. Quizás podría aprender a confiar de nuevo, paso a paso. Se sentía más ligera de lo que se había sentido en años, como si una nube oscura que se cernía sobre ella hubiera empezado a disiparse, dejando pasar algunos rayos de sol. Fue entonces cuando su móvil, que había dejado en la mesa de centro, vibró. Un zumbido solitario en la quietud de su apartamento. Cruzó el salón, con una sonrisa juguetona en los labios, pensando que quizás era Alejandro deseándole buenas noches una vez más. Pero el número en la pantalla era desconocido, y el frío que había sentido en el parque regresó con una fuerza abrumadora, helándole la sangre en las venas. Con los dedos temblorosos abrió el mensaje. Eran solo 6 palabras que borraron al instante su sonrisa, que convirtieron su santuario en un objetivo y que confirmaron que su miedo no era paranoia, sino un instinto de supervivencia bien afinado. Parece que lo has superado rápido. El mensaje vibraba en la pantalla. 6 palabras que actuaron como un veneno, infiltrándose en el calor y la esperanza que la chaqueta de Alejandro le había proporcionado y congelándolo todo desde dentro. El aire del apartamento, antes un santuario, se volvió denso y opresivo. Cada sombra en la esquina parecía ahora una amenaza. Cada crujido del viejo edificio, un paso en el pasillo. Jimena dejó caer el teléfono sobre el sofá como si quemara. El miedo que sintió no era el pánico agudo y caótico del incendio. Era un terror frío y familiar, un viejo conocido que se instalaba en la boca de su estómago y le susurraba que nunca estaría a salvo. La paranoia que había intentado reprimir en el parque ahora se confirmaba como una cruda realidad. Ricardo no solo sabía de Alejandro, sino que la estaba vigilando, disfrutando de su poder para convertir un momento de felicidad en una fuente de pavor. Su primer instinto fue borrar el mensaje, borrar el número de Alejandro, envolverse de nuevo en su caparazón y desaparecer. Era más fácil estar sola y a salvo que feliz y aterrorizada.
El amor, en su experiencia, era un campo de minas, y ella acababa de pisar una. Pasó una noche de insomnio, saltando ante cada sonido, con la chaqueta de Alejandro todavía en el sofá. Un recordatorio de un mundo exterior que parecía demasiado peligroso para volver a entrar. A la mañana siguiente, con ojeras que delataban su tormento, ignoró los 2 mensajes de Alejandro que le preguntaban si había llegado bien. En su lugar, llamó a Camila. Su voz un susurro tenso. «Tenías razón», dijo, saltándose cualquier saludo. No estaba siendo paranoica. Le contó lo del coche y el mensaje. El silencio de Camila al otro lado fue pesado, desprovisto de su habitual jovialidad. Ese desgraciado siseó finalmente. Sabía que no podía ser tan simple como dejarte en paz. Chime, esto va más allá de un simple rencor de ex. Esto es acoso. Lo sé, admitió Jimena, y lo peor, Cami, es que funciona. Quiero esconderme. Quiero decirle a Alejandro que se aleje, que soy un imán para los problemas. No te atrevas, la interrumpió Camila con fiereza. Eso es exactamente lo que él quiere. Quiere aislarte. Quiere que creas que eres la del problema. De hecho, ya ha empezado. ¿A qué te refieres?, preguntó Jimena, un nudo de angustia formándose en su garganta. Hablé con Ana ayer, ya sabes, del viejo grupo. Me dijo, con mucha cautela, que se encontró con Ricardo. Y él le dijo que estaba muy preocupado por ti, que estabas actuando de forma errática desde el divorcio, que te habías vuelto inestable. Está envenenando el pozo, amiga. Te está pintando como la loca para que nadie te crea cuando finalmente decidas hablar. La revelación fue un golpe físico, dejándola sin aliento. No era solo acoso, era una campaña calculada para desacreditarla, para destruir su red de apoyo y su credibilidad. Era la misma táctica de gaslighting que había usado durante años en su matrimonio, pero ahora magnificada para una audiencia pública. En ese momento, algo dentro de Jimena cambió. El miedo no desapareció, pero fue superado por una oleada de rabia fría y clara. No iba a dejar que él ganara, no otra vez. Cogió su teléfono y con los dedos firmes respondió por fin a Alejandro. Llegué bien. Gracias por la chaqueta. Estás libre el viernes por la noche. No iba a esconderse. Iba a vivir su vida. Y si Ricardo quería una guerra, ella no iba a rendirse sin luchar. El viernes por la noche, Jimena eligió un bar concurrido y ruidoso cerca del Callejón del Beso. Un lugar tan lleno de vida y de turistas enamorados que parecía un desafío directo a la oscuridad que intentaba invadir su vida. Cuando Alejandro llegó y la vio en una pequeña mesa en la esquina, su rostro se relajó en una sonrisa que no pudo ocultar su alivio. Llevaba varios días sintiendo la distancia de ella, sus respuestas de texto educadas pero breves, y temía haberla asustado con su atrevimiento. Se sentó frente a ella, sus ojos azules escudriñando su rostro. ¿Todo en orden?, preguntó en voz baja, su voz una isla de calma en el mar de ruido del bar. Jimena respiró hondo, la presencia sólida y tranquilizadora de él, dándole el coraje que necesitaba. No exactamente, confesó. Hay algo que tienes que saber. Y entonces las palabras brotaron. Le contó todo. El coche, el mensaje, la conversación con Camila, la campaña de desprestigio de Ricardo. Le habló de su matrimonio, no en detalle, pero sí lo suficiente como para que él entendiera la dinámica de control y humillación. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba, su calma profesional transformándose en una furia contenida, sus nudillos blancos donde apretaba su vaso. Cuando terminó, se hizo un silencio entre ellos, cargado de la gravedad de su confesión. «Gracias por decírmelo», dijo él finalmente, su voz tensa. «Y lo siento que tengas que pasar por esto». «No es culpa tuya», respondió ella rápidamente. «Pero entiendo si esto es demasiado. Si quieres salir corriendo». «Ni hablar»,
La interrumpió él con una firmeza que la dejó atónita. No voy a ninguna parte, pero no vamos a dejar que él te intimide. Fue entonces, como si hubiera sido invocado por la conversación, cuando una figura se materializó junto a su mesa. Era Ricardo, impecablemente vestido, con una sonrisa encantadora que no le llegaba a los ojos fríos y calculadores. «Jimena, vaya sorpresa», dijo, su tono falsamente jovial. Se giró hacia Alejandro, extendiendo una mano que Alejandro ignoró por completo. «Tú debes ser el bombero. Ricardo Castillo. Es un placer. Tenía a Jimena muy preocupada últimamente. Es bueno ver que tiene a alguien cuidándola». El veneno en sus palabras era sutil, diseñado para hacer que Jimena pareciera frágil y Alejandro un simple cuidador. «Ella no necesita que nadie la cuide», respondió Alejandro, su voz plana y sin emociones, lo que la hizo aún más amenazante. Y nosotros estábamos en medio de una conversación. Ricardo rió, una risa desagradable. «Siempre tan intensa, mi Shime. Por eso las cosas no funcionaron. Demasiado drama». Se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Espero que no le estés contando tus historias de fantasmas. La gente podría pensar que estás perdiendo la cabeza». Ese fue el punto de inflexión. Jimena, que había estado congelada en su asiento, sintió que la rabia superaba al miedo. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de él sin vacilar. «La única historia que estoy contando es la verdad, Ricardo. Y la única persona que está perdiendo algo aquí eres tú, el control». La sonrisa de Ricardo vaciló por primera vez. Se enderezó, su máscara de encanto resquebrajándose para revelar la fealdad que había debajo. «Te arrepentirás de esto», siseó, antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. El enfrentamiento había durado menos de un minuto, pero el aire a su alrededor crepitaba. La amenaza ya no era una sombra, se había hecho pública, y la relación de Jimena y Alejandro, forjada en el fuego y la vergüenza, acababa de volverse irrevocablemente seria. Los días que siguieron a la confrontación en el bar, la presencia de Ricardo se volvió más audaz y siniestra. Ya no se escondía. Jimena veía su coche negro aparcado en su calle cuando salía por la mañana. Recibía llamadas de números desconocidos en mitad de la noche, solo para escuchar silencio al otro lado antes de que colgaran. Se sentía atrapada en una guerra de nervios, diseñada para deshilachar su cordura poco a poco. Alejandro era su roca. La llamaba todas las noches, se ofrecía a quedarse en el sofá si eso la hacía sentir más segura, y la escuchaba sin juzgarla cada vez que el pánico amenazaba con abrumarla. Pero ambos sabían que su presencia no podía ser una solución permanente. Una noche, después de un día particularmente agotador en el que encontró un ramo de flores muertas en el felpudo de su puerta, Jimena llegó a su punto de quiebre. Estaba hablando por teléfono con Alejandro, tratando de mantener la voz firme, cuando las luces de su apartamento parpadearon y se apagaron, sumiéndola en una oscuridad total. Un grito ahogado escapó de sus labios. «Jimena, ¿qué pasa?», oyó la voz de Alejandro, lejana y distorsionada por el pánico, y entonces lo oyó. Un ruido metálico y raspante procedente de la ventana de la cocina, la que daba al estrecho patio de servicio. Alguien estaba intentando abrirla. El terror puro y absoluto la paralizó. Se dejó caer al suelo, arrastrándose hacia la esquina más alejada de la cocina, con el teléfono apretado contra la oreja, incapaz de emitir un sonido. «Jimena, háblame, voy para allá», gritaba Alejandro. El ruido se detuvo. Un silencio espeluznante llenó el apartamento, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada y los latidos de su corazón en sus oídos. Minutos después, que parecieron horas, oyó los golpes frenéticos de Alejandro en su puerta principal. Se arrastró para abrirle y se derrumbó en sus brazos en cuanto lo vio. Después de revisar cada centímetro del apartamento y la azotea,
y de confirmar con don Manuel que había habido un apagón en todo el bloque, Alejandro la llevó a la ventana de la cocina. A la luz de la linterna de su móvil vieron las marcas frescas en el marco de aluminio, donde una herramienta había intentado forzar la cerradura. No habían robado nada. El objetivo no era el robo, era el terror. Era un mensaje: puedo llegar a ti cuando quiera. Esa noche, acurrucada en su sofá, envuelta en una manta y en los brazos de Alejandro, Jimena tomó una decisión. El miedo ya no la controlaría. Protegerse a sí misma no significaba esconderse, significaba luchar. A la mañana siguiente, con una determinación de acero, recogió su teléfono. Hizo capturas de pantalla de cada mensaje amenazante y anónimo. Fotografió las marcas en la ventana y las flores muertas, y se dirigió a la agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar. No iba a ser más una víctima, iba a ser la autora de su propia salvación. La sala de espera de la agencia era de un color beige monótono que parecía absorber toda esperanza. El aire estaba cargado de historias no contadas y de una burocracia lenta. Cuando finalmente llamaron su nombre, Jimena se encontró frente a un oficial de aspecto cansado que escuchó su historia con una expresión de escepticismo apenas disimulada. «Señora Castillo», comenzó él, usando su apellido de casada, lo que la hizo estremecerse. «Herrera», le corrigió ella con firmeza. «Mi nombre es Jimena Herrera». El oficial suspiró. «Señora Herrera, mensajes, un coche aparcado. ¿Está segura de que no es solo una mala ruptura? A veces, estas cosas de exparejas se salen un poco de control, pero rara vez llegan a más». Era el muro del antagonista sistémico, la duda institucional que tantas mujeres enfrentaban. Por un momento, la vieja Jimena quiso disculparse por hacerle perder el tiempo. Pero la nueva Jimena, la que había sobrevivido al fuego y al miedo, se enderezó en su silla. Sacó su teléfono y las fotos. «Oficial», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable, usando sus palabras como las herramientas afiladas que eran. «Esto no es cosa de exparejas. Esto es acoso. Esto es intimidación. Y esto», dijo, mostrando la foto de la ventana forzada, «es un intento de allanamiento. Tengo pruebas, tengo un patrón de comportamiento y tengo miedo, sí, pero no voy a permitir que mi miedo me impida exigir la protección que la ley me garantiza». Habló con tal claridad y convicción que la actitud del oficial cambió. La miró, realmente la miró por primera vez, y vio no a una mujer inestable, sino a una mujer decidida. Al final de la hora, Jimena salió de la agencia con una copia de la denuncia y una orden de alejamiento temporal en trámite. No era una armadura, pero era un arma, era un comienzo. Esa noche, sin embargo, la frágil sensación de victoria se hizo añicos. El olor a humo la despertó. No el olor a plástico de su propio descuido, sino el olor acre y denso de un incendio real. El detector de humo, el mismo que la había humillado semanas antes, ahora gritaba una advertencia de vida o muerte. El pasillo, fuera de su apartamento, ya estaba lleno de un humo negro y asfixiante. El fuego venía de abajo, bloqueando la escalera. Ricardo, enfurecido por la orden de alejamiento, había cumplido su amenaza tácita. Había decidido que si no podía controlarla, la borraría. El pánico la golpeó, pero esta vez la experiencia la guió. Toalla mojada bajo la puerta, ventana del balcón abierta, gritando para alertar a los demás. Abajo, las luces rojas y azules ya pintaban la noche. Y entonces lo vio. El camión de bomberos de Alejandro. Su corazón se debatió entre el terror y un extraño y abrumador alivio. El fuego trepaba por la fachada del edificio. Su apartamento, su refugio, se estaba convirtiendo en una trampa mortal. El calor era insoportable. El humo robaba el aire de sus pulmones.
Jimena estaba en el balcón tosiendo con los ojos llorosos, viendo cómo las llamas se acercaban. Abajo, el caos era total. Vecinos gritando, mangueras desplegándose, el rugido del fuego. Vio a Alejandro en el suelo, coordinando a su equipo. Su rostro una máscara de concentración tensa. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del humo y la distancia. Y en ese instante, ella vio el miedo en sus ojos. No el miedo de un bombero ante el peligro, sino el miedo de un hombre a punto de perder a la persona que ama. La escalera principal era intransitable. La única salida era la escalera de incendios, pero las llamas ya lamían el metal. Vio a Alejandro dar una orden, y luego, para su horror, lo vio empezar a subir por la escalera de un camión, dirigiéndose directamente hacia ella. «¡Aléjate de la pared!», le gritó. El calor era abrasador. Él llegó al balcón de abajo, saltó la barandilla con una agilidad increíble y empezó a escalar la pared, usando las molduras de la arquitectura colonial como puntos de apoyo. Era una locura, una imprudencia heroica. Cuando llegó a su balcón, la agarró, su agarre firme y seguro. «Te tengo», jadeó con el rostro cubierto de hollín. «Confía en mí», aseguró con un arnés y comenzaron el peligroso descenso. El mundo se convirtió en un borrón de humo, calor y la voz tranquilizadora de Alejandro en su oído. Cuando sus pies tocaron finalmente el suelo seguro, los paramédicos la rodearon. Pero ella solo tenía ojos para él. Estaba vivo, estaba a salvo. Estaban a salvo. Mientras la multitud de vecinos observaba, mientras las cámaras de los noticieros locales lo grababan todo, Jimena vio a los policías detener a Ricardo, que observaba desde el otro lado de la calle con una expresión de odio y derrota. La justicia estaba llegando. Entonces Alejandro caminó hacia ella, apartando a los paramédicos. Se arrodilló frente a ella, allí mismo, en el asfalto mojado, cubierto de hollín y sudor. De un bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja. «Jimena Herrera», dijo, su voz ronca por el humo pero clara como una campana. «El primer día que te conocí, salvaste mi rutina de un día aburrido. Me enseñaste que los incendios más interesantes no siempre son los que se ven. Sé que es una locura y sé que prometimos ir despacio, pero ya no quiero ir despacio. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, construyendo algo tan fuerte que ningún fuego pueda destruirlo». Abrió la caja, revelando un sencillo anillo que brillaba bajo las luces intermitentes. «Cásate conmigo». Y allí, en medio de las cenizas de su antiguo miedo, rodeada por los símbolos de su mayor trauma, Jimena se rió, una risa mezclada con lágrimas. La humillación de su primer incendio se había transformado en un acto de salvación y compromiso público. El fuego, que había sido un arma de destrucción, se convirtió en la prueba purificadora de su amor. «Sí», susurró, y luego lo dijo más alto para que todo el mundo lo oyera. «Sí, sí, quiero». 6 meses después, Jimena y Alejandro estaban de pie en la cocina recién renovada de su apartamento. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las encimeras limpias y los armarios nuevos. El aire olía a ajo y a albahaca fresca. Él estaba detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura mientras le enseñaba a hacer correctamente un sofrito para la pasta. «El secreto es el fuego lento», le explicó en voz baja, su barbilla apoyada en su hombro. «Paciencia, no puedes apresurarlo». Jimena sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «Parece que últimamente soy buena con la paciencia y el fuego lento», bromeó. Sobre el fregadero, apoyada contra la pared como una extraña obra de arte, estaba la cacerola de sopa instantánea, abollada y permanentemente ennegrecida. Había insistido en conservarla. Era un recordatorio, no de su fracaso, sino de cómo el mayor desastre de su vida la había llevado a su mayor felicidad. El temporizador del horno sonó de repente,
un pitido agudo y fuerte. Ambos se sobresaltaron por un segundo y luego se echaron a reír. Encima de ellos, la pequeña luz verde del nuevo y sensible detector de humo parpadeó, silencioso y vigilante. Era un símbolo, ya no de peligro, sino de seguridad. Una seguridad que no provenía de muros externos ni de héroes salvadores, sino de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma para reconstruir su vida y del amor de un hombre que, en lugar de controlarla, la había empoderado para que fuera su propia guardiana. Estaban a salvo, estaban en casa, y la cena, por primera vez en mucho tiempo, prometía ser absolutamente perfecta.